Bueno, continuamos con el punto C, evolución y organización política de las dos zonas. Aquí vamos a hablar de qué ocurre durante los 3 años de la guerra en la zona republicana y qué ocurre durante los 3 años de la guerra en la zona franquista. Empezamos con la zona republicana. Bueno, en la zona republicana, antes de empezar, hay que entender una cosa, que no hay homogeneidad, es decir, que cada grupo que defiende el bando republicano no piensa lo mismo. Y va a haber sectores que van a aprovechar la guerra civil para llevar a cabo un proceso de revolución, como pasó en Casas Viejas o más, a mayor escala en la Revolución de Asturias del 34, y eso pues perjudicó al bando republicano, ¿vale? Dicho esto, pues tenemos que decir que en los primeros meses se sucedieron en muy poco tiempo los gobiernos de Casares Quiroga, Martínez Barrio y Giral. Cuando decimos muy poco tiempo, estamos hablando de los meses de julio, de agosto, de septiembre. Eh, ¿Quién se aprovecha de eso? Evidentemente el bando nacional para avanzar. Largo Caballero es elegido jefe de gobierno y eso hace que el avance nacional no sea tan rápido. ¿Qué hace que Largo Caballero caiga? Pues básicamente las luchas internas que se producen en Cataluña. En Cataluña nos vamos a encontrar una guerra civil dentro de la guerra civil, entre los propios partidarios de la izquierda, de la República. ¿Vale? Y bueno, Largo Caballero tendrá que dimitir, lo sustituirá Juan Negrín, cuyo objetivo fue intentar resistir hasta que empezara una previsible Segunda Guerra Mundial. Él pensaba que si estallaba una Segunda Guerra Mundial, pues los países que habían dado un poco de lado a España le iban a ayudar. Pero finalmente, pues antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, pues se produjo la pérdida del bando republicano. Incluso él, Negrín, llegó a ofrecer hasta 13 puntos de paz, después lo redujo a 3 para que Franco firmara la paz, pero se negó. En la zona franquista es muy fácil porque, al contrario que en el otro bando, existe homogeneidad, es decir, tienen una idea muy clara de lo que quieren. Y aquí tenemos tres personajes que son Sanjurjo, Mola y Franco, los dos primeros que están llamados a ser los líderes de una vez que acabe la guerra, pues mueren en accidentes de avión, en diferentes accidentes de avión, y eso hace que Franco asuma poderes y va a crear el primer gobierno en Burgos. Y allí pues se va a llevar a cabo las primeras leyes. Va a quitar los estatutos de autonomía, va a abolir la reforma agraria y va a iniciar una política de represión de aquellos que apoyan el bando republicano. Participación internacional. Eh, el conflicto de la Guerra Civil Española está en un momento complejo. ¿Por qué? Porque a nivel europeo tenemos como el régimen de Hitler ya está en el poder, hace que exista una cierta tensión y que se está vislumbrando que puede estallar un nuevo conflicto. Por eso, cuando estalla la Guerra Civil, digamos que tanto Inglaterra como Francia tienen miedo de que lo que está pasando en España se convierta en la chispa que dé lugar a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, a raíz de todo esto se crea o hay un congreso, un comité en Inglaterra que se llama, fijaos el nombre, el Comité de No Intervención en la Guerra Civil Española. Ahí participan Alemania, Francia, Gran Bretaña, la Unión Soviética, y todos ellos firman su intención de no participar en la Guerra Civil Española. ¿Cuál es la realidad? La realidad no es esa. Pues tanto la Alemania de Hitler como la Italia de Mussolini, aunque firmaron el acuerdo de no intervención, no lo van a respetar y van a ayudar al bando franquista, tanto con soldados como con munición, armamento, etcétera. Y después también, como dato curioso, Portugal también apoyó al bando nacional y el Vaticano, es decir, el papado, declaró la guerra como una cruzada contra la anti-España. ¿Quién ayudó al bando republicano? Pues en este caso fue la Unión Soviética, que proporcionó material bélico, y hay que decir también que ese apoyo de la Unión Soviética, que en la Unión Soviética estaba el comunismo, es lo que hizo que a partir de ese momento los comunistas tuvieran más poder en España. Hasta ese momento la presencia comunista en el gobierno republicano era prácticamente inexistente. En las Cortes me refiero. En el año 33 habían sacado un diputado y en el año 36 creo que sacaron 16 o 17. Vale. ¿Cuál es el otro grupo que apoya a la República? Aquí no hablamos de un país concreto, hablamos de las brigadas internacionales. ¿Qué son las brigadas internacionales? Pues un grupo de voluntarios de ideología comunista que viendo que sus países no apoyan
en algunos casos al bando republicano, pues deciden presentarse voluntarios y se forma un ejército que es la Brigada Internacional. Eh, ¿Qué hubiese ocurrido si Francia y Gran Bretaña hubiesen apoyado al bando republicano? Pues no lo sabemos, pero evidentemente fue un factor clave. ¿Por qué no lo hicieron? Pues, por ejemplo, en Inglaterra ellos entendían que al participar la URSS en la Guerra Civil Española, pues se iba a producir un aumento de la ideología comunista y en ese momento tenían más miedo al comunismo que a la ideología autoritaria que suponía el nazismo.